cómo nos fue, ¿verdad? Porque todavía empezamos hace mucho tú y yo siendo papás y mamás solteros, y cómo va pasando todas estas etapas de los hijos, cómo las vamos viviendo, qué es lo que pasa por nuestra cabeza, con nuestros sentimientos, qué es lo que hacemos. ¿Qué pasa en el momento en que una familia y papá y mamá viven juntos? O sea, sí están juntos en el mismo hogar, pero sobre todo él casi no está, pero por efectos de compromisos y trabajo sobre todo, y alguno de los dos, papá o mamá, pasan poco tiempo físico, ¿no? con los hijos, están ausentes. Nuestros papás, ¿qué hacían? ¿A quién le preguntaban? ¿Con quién investigaban? Y yo sí recuerdo que había muchas ocasiones, pero que los papás decían, pues, no sé, me vale y no me andes hablando de esas cosas. Pero eso no quiere decir que, bueno, vamos a estar como muy enfocados en uno, sino tenemos como muchas cosas que atender. Y por supuesto también papás y mamás en la misma situación. Nos juntamos y platicamos de nuestras experiencias. Y, oye, ¿tú cómo le hiciste? ¿Tú qué le dijiste? ¿Tú esto? Y todo eso pues nos ayuda a nosotros como papás a bajar ese estrés, a bajar esa ansiedad. En mi caso sí fue un poco de, no me queda otra y no me voy a echar a correr. Híjole, no puedo, como hombre no puedo, se los encargo a la familia de ella. Ajá. Y yo lo que pueda, el tiempo que pueda, el dinero que pueda, lo seguiré dando. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su podcast Consentido, Paz Interior, Vida Exterior. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estás, Pati? Hola Vic, hola amigos, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez. Sí, se te nota. A mí también, espero, ¿no? Sí, claro. Oigan amigos, queremos como siempre darles las gracias porque hemos estado recibiendo más comentarios cada vez. Creo que son súper enriquecedores. Nosotros aprendemos mucho de las experiencias suyas y créanme que pronto vamos a tener noticias donde podrán ver la forma de interactuar diferente con nosotros. Y sigan adelante, sigan suscribiéndose porque es importante que la comunidad crezca y que el mensaje y estos mensajes y estas reflexiones le lleguen a más gente, ¿no, Pati? Así es, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias Vic. Y pues bueno, vamos a entrar en tema. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a seguir un poco con el hilo conductor que hemos tenido en las últimas semanas. Hemos hablado del tema de las familias divorciadas y de sus problemas. Hemos hablado del amor pleno y cómo enfrentarlo o cómo llevarlo a cabo después de una edad, como son los 40 años, en la edad del otoño, la edad adulta. También ya platicamos la semana anterior sobre la paternidad y pude compartir mi experiencia. Y vamos a tocar hoy otro tema que tiene que ver con papás y mamás, que es aquellos que viven su rol de padre y madre desde la soltería. Así es, pues hoy vamos a platicar mucho sobre cómo nos va o cómo nos fue, ¿verdad? Porque todavía empezamos hace mucho tú y yo siendo papás y mamás solteros, y cómo va pasando todas estas etapas de los hijos, cómo las vamos viviendo, qué es lo que pasa por nuestra cabeza, con nuestros sentimientos, qué es lo que hacemos. Porque bueno, como muchas cosas aquí hemos platicado, nadie nos enseñó cómo atravesar todo esto, ¿no? Entonces, oye, si nadie te enseña a ser papá o a ser mamá, pues menos soltero, menos quedarte solo. Aunque sabemos que socialmente es mucho más común, más normal, entre comillas, que haya mamás solteras, ¿no? Ahorita definimos bien el rol de que es mamá soltera. Papás solteros también hay muchos. También papás solteros sabemos muchos, pero se conoce menos. Claro, justo a eso iba, porque bueno, primero vamos a empezar con la definición, porque papá o mamá soltero se refiere al papá que vive con sus hijos y se hace cargo completamente de sus hijos, así como la mamá soltera que vive con sus hijos y se hace cargo de sus hijos. No es lo mismo un papá divorciado que nada más ve a sus hijos cada 15 días o la mamá que ve a sus hijos cada 15 días, sino realmente la convivencia día a día, el ver a los hijos desde te llevo a la escuela, qué es lo que tienes que comer, qué es lo que te pidieron en la escuela, que si ya se enfermó. A eso vamos a tocar hoy ese tema de cómo es esa experiencia de los papás y las mamás solteras. Pero ahora bien, lo que comentaste. Ya me llegó una inquietud, pero ahorita para que me ayudes. Vale, va. Como dijiste,
está como normalizado el ver más mamás solteras. Lo que sucede es que los papás solteros no es que no existan, sino que más bien no hablan tanto de eso, como que la sociedad no está tan acostumbrada a ver eso, pero de que existen muchísimos, digo, tú lo sabes, yo lo sé, hay muchísimo papá soltero también, ¿no? Sí, no quiero llegar a una conclusión ahorita, porque hay que Ujú. pasar por el proceso de todo lo que vamos a hablar y a revisar, pero quisiera ahorita reflexionar y que tú me ayudes sobre qué pasa en el momento en que una familia y papá y mamá viven juntos, o sea, sí están juntos en el mismo hogar, Ajá. pero sobre todo él casi no está. Ya hay más casos en donde ella, pero por efectos de compromisos y trabajo sobre todo, y esta locura mundial de que hay que ser competitivo y hay que ganar más, y hay que estudiar más, y hay que... Entonces, hay muchos escenarios en las familias donde hay viajes, donde hay muchas horas en una oficina, donde hay muchas horas en el tráfico, y alguno de los dos, papá o mamá, pasan poco tiempo físico, ¿no? Con los hijos, están ausentes, aunque no haya un divorcio, aunque no haya una separación, aunque no se lleve mal la pareja, pero no están. ¿Y qué pasa? Pues si la mamá está con los hijos de lunes a viernes. Digo, ahorita pensé en los papás que también los hay, que salen muy temprano de madrugada de su casa Ya. para poder desplazarse en una ciudad grande hasta su trabajo. No ven a los hijos cuando despiertan. Cuando se duermen los hijos, sobre todo pequeños, no los ven tampoco, porque cuando regresan, y más si hay una tormenta, no puede pasar el camión, se atoró el metro, el carro no avanza. Hay casos donde de lunes a viernes los papás no están, o la mamá, o están pocas horas. Entonces yo entiendo que ser papá y mamá tiene que ver con la crianza, tiene que ver con la formación, con los mensajes que tú le das al hijo, Ujú. porque también podemos pensar en familias en donde, como los dos trabajan, los hijos o el hijo están en una guardería, se quedan en casa de los abuelos, una nana. Hay alternativas de crianza, ya no de cuidado. Una cosa es cuídalo, pero no se va a caer y que coma Claro. y se bañe, que eso sí, eso Ajá. es una cosa, pero otra es la crianza, ¿no? Los valores, la espiritualidad, todo lo que hemos comentado y que sobre todo yo platiqué con lo de la paternidad. ¿Qué pasa con esos casos? Porque hay soltería, porque el objetivo final que queremos tratar es, primero, la perspectiva del hombre y de la mujer. Okey, sí. O sea, el hombre y la mujer, cómo se sienten, cómo lo enfrentan, cómo Ajá. estamos hoy en día. Pero luego también, ¿y qué pasa con esos hijos? Ah, okey. No Pues sé, sí. como ves me revoluciono, pero bueno, Pues ya. es que yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? El cómo nosotros, pasamos por esta, pues, por esta situación, el cómo enfrentamos esa situación es lo que van aprendiendo nuestros hijos, porque, digo, nos tocó a los 2 ser, papá y mamá soltera, Ujú, y estamos hablando de que me toca hacer todo, desde trabajar, ujú, atender a los hijos, la casa y estar al pendiente absolutamente de, pues, de todo, ¿no? ujú. Y ¿Y qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos? Yo creo que tiene que ver con el cómo enfrentamos la situación, cómo los hijos ven que los papás están haciendo las cosas. Porque si bien a lo mejor, digo, nuestros hijos son de guardería o de estar pues con nuestra red de apoyo, que pueden ser nuestros hermanos, sus abuelos, quien sea, saben que la figura presente, pues es el Ujú. mamá o la mamá, el mamá es No, salud. el papá o la mamá. Sí, ¿qué estás tomando? Porque la mía sí es agua. Pero bueno, el punto es que ellos se dan cuenta de cómo afronta la situación, qué tan estresado estás, qué tanto te permites tú estar a lo mejor enojado, qué tanto les pasas a ellos de esta responsabilidad que tú tienes, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de los hijos aprenden lo que ven de nosotros. ¿Qué tanto influye en esta sociedad? Obviamente estamos hablando de la nuestra, la etiqueta, ¿no? Yo creo que la etiqueta de soltero, eh, la gente adulta de veras que revuelve mucho. Entonces, yo no sé de Ujú. cara a los hijos, porque también lo que los hijos escuchan en la escuela, lo que sus compañeros dicen y hablan, o cómo critican o cómo bulean, de repente, pues los marca. Porque el hijo dice, pues yo vengo de una casa donde pues mi mamá es la que se encarga, ¿no? Eh, pero en otra casa que es lo mismo lo manejan diferente. Entonces el compañerito le vende una idea
Y como en cada casa hay una etiqueta distinta para denominar Claro. el estatus de mi mamá, el estatus de mi papá, yo creo que eso puede ser confusión. Si los adultos nos confundimos, o yo veo que he escuchado mujeres que se quejan u hombres, porque uno se presente como soltero, dicen, no, soltero es si ya no tienes nada que ver con tu ex. Pero si tienes que ver con tu ex, me hubieras dicho que eras separado o divorciado. No Ya. me digas que eres soltero, porque para mí soltero, en esta cabecita y en esa etiqueta, significa que no tienes compromiso ni de ver al ex para la manutención, para la pensión, para lo que me digas. Entonces yo no sé cómo eso permea en las etiquetas que son, ya lo hemos dicho, son terribles. Así Pero bueno, es. con la Pero definición de soltería, de mamá ajá, soltera es, yo me encargo prácticamente así al cien es. por ciento de la crianza, manutención y guía de mi hijo. Así es, y para los papás es lo mismo. Ujú, Entonces, vamos a clasificarlo así, porque si bien las etiquetas son una idea de cada persona, ujú, pues vamos a tocar hoy este tema con esa definición. El me hago cargo total de mis hijos, eso es ujú. ser papá o mamá soltero, Ok, ¿vale? bueno, y entonces en ese orden de ideas, Y en ese contexto, bueno, ajá, la verdad es que a mí sí me gustaría tocar este tema primeramente, porque es el cómo nos ve la sociedad. el estigma Es social. el estigma social es bien importante porque se las pone más difícil a las mujeres. A mí me ha tocado ver papás solteros y a los papás es así como de, wow, súper bien, que se encargue de sus hijos y que está Qué ahí. chistoso. A poco no? Pues Súper sí, responsable y qué buena onda y todo ese rollo. Y a las mamás es de, pues seguramente algo hizo, porque no supo escoger al papá de por sus eso la hijos, dejaron. por eso la dejaron. Hoy no, espérame, es que me acabo de acordar de algo Cuenta, que cuenta. mira, aquí me va a salir. Nadie te va a escuchar, tú cuéntame, de Ok. aquí no sale. No, 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 es que, ¿sabes? En alguna ocasión, fui a comer con unas amigas a la cantina, Ok. pero quedamos que íbamos a ir sin hijos, porque pues no es un lugar para los hijos, obviamente. Pues sí, Entonces, pues ¿no? ya sabes, acudes a tu red de apoyo y, oye, pues dame chance, ¿no? Quiero ir a un desestrés con mis amigas. Ah, pues órale, va. Y resulta que en la cantina encontramos a un grupo de hombres y uno de ellos, pues llevaba a sus hijos como de 7, 8 años, ¿no? Órale. Una cantina familiar, Mm, porque ya ves que son sí, sí, familiares. Ok. sí hay, sí hay. Y entonces, pues los niños ahí correteando y el papá acá con su chela y todo. Y mi amiga, ay, mira, qué bonito papá que trae a sus hijos, qué bueno. Y yo Ujú, así de, pues no que la cantina no era un lugar para niños. ajá, Y dije, ahí está la doble moral ujú, del por qué las mamás no pueden y los papás sí, en una sola persona. Y también me tocó con a una colega recientemente, me dijo, ay, es que este cuate es papá soltero. Qué difícil, ¿no? Qué duro. ¿Tú cómo ves? Y yo así de, amiga, yo soy mamá soltera. Ay, sí, cierto, perdón. ¿Qué pasó, no? Bueno, claro, claro que pensarían en la mesa de los hombres si en la mesa de ustedes alguna llevara a sus hijos y se estuviera Claro. tomando un tequila. Quién sabe. Pero finalmente son temas de que pues, me tiene que valer lo que piensen los demás, pero Pero estamos hablando del estigma social. sí, del estigma social y que para mucha gente desafortunadamente sí lo marca o sí te altera o sí te afecta. No debería, pero hay gente a la que sí le preocupa y sí le afecta lo que los demás presionen, digan, hagan. Y más si es algo que, una acción directa contigo, ¿no? O sea, pues claro que te molesta Claro. un juicio de esa forma. Y es que por mucho que, en mi caso, ¿no? Que yo diga, no me importa lo que digan, pero la conducta de la sociedad sí afecta, porque llega un punto en el que dices, bueno, ya, por Dios, suéltame. O sea, no fue mi culpa, yo no decidí abandonar a mis hijos o yo no decidí no hacerme cargo, yo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo a mi mejor entender, ¿no? Déjame, Yo creo suéltame. que hay, dentro de todo lo que hemos tratado de transmitirle a nuestros amigos como hilo conductor en la vida, esta parte de juzgar nos quita la paz. Así es. Pero el ser humano está acostumbrado a juzgar, aunque tenga poquita información o aunque no la tenga. Inmediatamente emites un juicio hasta por cómo viene alguien vestido o por cómo se bajó, si viene en coche, si viene en transporte público. El juicio Ándale, es sí, inmediato. claro. Obviamente, creo que en esta predisposición social
es como que convencional decir, para un hombre es más difícil que para una mujer. El instinto materno no es igual al instinto Justo. paterno. El hombre es muy bueno para ciertas cosas, pero no para tener cuidado en el detalle. Por ejemplo, de los hijos necesitan atención a muchos detalles, lo cual muchos hombres no lo tienen. Tienen mucho detalle a su trabajo, ¿no? Ya sea un trabajo rudo, de esfuerzo físico o intelectual o científico, pero finalmente yo creo que ahí radica un poquito esta diferenciación de decir, híjole, en un hombre lo admiro más o lo reconozco más, porque el hombre mexicano no es así, porque es un Así macho, es. porque no tiene las mismas capacidades, no es multidisciplinario, como una Ajá. mujer que, ¿no? Que con una mano hace una cosa y con el pie está revolviendo la leche ¿no? Y está como malabarista. Se tiene la Sí, impresión de que los hombres no podemos con eso, claro. ¿no? Entonces yo creo que ahí radica un poquito el prejuicio, porque finalmente Así es un es. juicio, decir, ay, chiquito, me lo como, ¿no? Qué lindo papá, Exacto, ¿no? claro. Y sí es cierto, o sea, tenemos habilidades diferentes, capacidades diferentes, y si bien es cierto que para cualquiera de los 2 géneros es complicado hacerlo, digo, también hay que tomar como lo bueno de cada uno, ¿no? Yo me recuerdo mucho el día que fui a tu casa Ujú. y me dijiste: "Ay, perdón, pero es que es una casa administrada por un papá o por un varón". ¿Y por qué dije eso? Así de, pues, un calcetín, no es cierto, calcetín no había No, calcetín, no, no, no. pero sí, sí, a lo mejor un suéter y, Ah, una taza por ahí, ¿no? ajá, ajá. Y a mí me dio muchísima risa porque dije, bueno, pues mi casa tampoco está así como que digas, ay, wow, ¿no? O sea, tengo libros por un lado, cuadernos por otro y así, digo, al final del día somos solteros y nos encargamos, no es que no nos, porque además me queda claro que somos súper especiales para la limpieza los dos, Ya sé, sí. pero eso no quiere decir que bueno, vamos a estar como muy enfocados en uno, sino tenemos como muchas cosas que atender. De hecho, uno de los graves, bueno, pues como problemas psicológicos que sufrimos los papás y mamás solteros es el burnout parental, Ah, eso está muy interesante. porque nos llenamos Platícame. de actividades. O sea, no Ujú, nada más es el de voy a trabajar, porque en mi trabajo tengo todas mis responsabilidades del trabajo que tenga y mi horario y todo lo que tenga que cumplir, ¿no? Pero además llego a casa y no es de llego a de casa a descansar, sino llego a casa a limpiar, a lavar ropa, a poner, no sé, que si faltó algo de la despensa, a cocinar para los niños, qué tarea tiene un hijo. Pero además, digo, yo tengo 4 y tú 3, entonces ujú. ahí vamos. Pero además de diferentes edades, mientras uno le tienes que, en mi caso, mientras yo tenía que poner pañalera de uno, al otro tenía que revisar la tarea de matemáticas de primaria y a lo mejor al más grande, a mi hija era algo de secundaria, no sé, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, hijos de diferentes edades, con diferentes necesidades, donde todos te están hablando. A mí me daba mucha risa porque de repente me hablaban los 4 de diferentes cosas, de algo que por supuesto si eran una hora la que tenía con ellos, en una hora tenía que atender todo, ¿no? Entonces Sí, me hablaban así los 4, ta, 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 y yo, tú sí, tú no, tú déjame ver, ¿no? me acordé de unas anécdotas, pero a ver, antes quería yo regresarme rápido. Ujú, Si lo explico mal, me corriges, pero no sé si todos nuestros amigos estén familiarizados con el concepto del burnout, mm, pero el burnout significa que algo está en llamas, ¿no? Es un incendio. En ujú, este caso, el burnout personal es que uno vive en llamas, uno vive cargado de estrés, de ansiedad, preocupado por lo que exacto. pasó, por lo que pasa y por lo que va a pasar. Y entonces todo es volvernos locos y hacer 30 cosas. Y entonces eso es, la palabra en el término en inglés se relaciona justamente a tener una vida que parece que todo está al borde del colapso, porque uno hace tantas cosas y atiende tantas cosas que eso te provoca cambios personales en este manejo del estrés, en las enfermedades, en las angustias, ¿no? Claro, o sea, ¿Esto es nuestro correcto? cuerpo se satura de todo ese estrés, o sea, bien dijiste, nos da estrés, ansiedad, incluso hasta depresión, que la depresión no es andar todo No cabizbajo, ¿no? necesariamente, sí. Ujú. Entonces, nos puede dar todo eso por esta intensidad de tantas actividades. O sea, llega un punto en el que tú decías, ya basta, o sea, ya no puedo más, pero ya no puedo estoy saturado de tantas cosas que tengo que hacer. Y no hay, y sientes, ¿no? No sé también, no sé si te iba a pasar, sientes como que, y no hay nadie que me ayude.
Sí, me acordé ahorita, voy a contarles esta anécdota que es muy rápida y luego te mando una reflexión que pues a mí me pasó como lo que acabas de explicar con tus hijos. Pues el Santi y Pato se llevan 8 años Ujú. y luego de Pato a Dani hay 4. Entonces yo siempre vacilo diciendo que yo me aventé muchísimos años, ahorita ya no me acuerdo la cuenta que hice, de ver películas dobladas en español. Porque cuando el grande ya leía los subtítulos, el de en medio todavía no. Y cuando el de en medio ya no quería dobladas, pues la Pues niña la todavía las tenía que escuchar. Y pues vamos juntos al cine, güey. O sea, no puedo sí, unos para uno y otro para otro. Lo mismo con las comidas. Ahorita pusiste el ejemplo de la escuela, de las materias o de los temas que traen. Y todavía más allá, eh, fíjate qué difícil el poder sentarte con todos tus hijos a hablar un tema. Tienes que desarrollar una capacidad de argumentación en donde tú sabes que si con el grande, que ya tiene 20 y tantos años, se te sale un güey, pues no pasa nada, ¿no? y el Pero chiquito, ¿qué le dices a la niña que estás diciendo? Oye, no hagan groserías. O que tus hijos ajá, están viendo la tele y ponen a Gol, Franco Escamilla, ¿no? A contar ahí ajá. uno de sus monólogos y pues está plagado de groserías y la niña está caminando por afuera o está al lado en la habitación de un lado. Y dices, hijos, bájenle al volumen. Y te dicen, oye, pero ¿por qué no puedo yo si estoy en una edad, si estoy... Claro. Híjole, explícale. Y cuando les quieres explicar un tema, a ver, hijos, vamos a hablar del perdón. A ver, hijos, hoy vamos a hablar del amor. Hoy vamos a hablar de... Así soy yo con mis hijos. Ajá. O vamos a hablar del tema sexual o de cómo protegerse hoy en día, de el bullying. Pues, ¿cómo le hago para explicar en un Ujú. solo discurso que lo entienda la niña? En su momento, pues tenía 9 años cuando yo llegué, que yo me quedé solo con ellos. La niña tenía 9 años. El adolescente junior tenía 13 y el otro tenía 21. Entonces, ¿cómo explicas un mismo tema en una sola sesión? Porque si no, te tienes que sentar 3 veces a hablar el mismo tema con los tres. Yo ¿A ti hacía cómo le eso. hiciste? No, yo sí hacía, o yo hacía eso porque, pues, mis hijos, los 2 más chicos, se llevan 2 años. Entonces, pues, bueno, ahí podría agarrar ese bloque. Ajá, ajá. Pero después, mi siguiente hijo se llevan 5 años y luego con mi hija son 7 años. Entonces, entre el más chico y la más grande se llevan 14 años, 13 años. Ujú. Entonces, yo sí tenía que agarrarme como por separado. Oye, pero además, rematando esta situación que a todos los que viven o han vivido de esta forma con sus hijos, es que, ¿para qué estabas listo? O sea, no te prepararon para Para ser nada. papá o para ser mamá o para ser papá divorciado o viudo, lo que fuera. Ujú. Pero eso es una cosa. La otra, que le puedes pedir a tu naturaleza y a tu esencia que te ayuden a salir adelante. Pero luego, cuando por un lado es la tarea de física, por otro lado es en inglés, por Sí, otro lado son palitos y plastilina, y tú no tienes el talento, y tú no fuiste buena en matemáticas, hay mamás o papás que no acabaron la prepa, que no hicieron claro. una carrera, y cuando estás en ese momento, hoy, diciéndole a tus hijos que es otro mundo, que es más competitivo, que es más globalizado, que hay que conocer, prepararse, pues ¿cómo le explico yo a ellos sobre temas que no conozco? Ya no digas que dominas, que no tienes ni tantita idea. Tú mismo pues accedes al internet para asesorarte. Entonces, pues, y Exacto. cuando ellos se asesoran, ¿está mal? Pues a ver, muchos papás es lo que hemos hecho en algunos temas que dices, no puedo dominar todos los temas. O sea, creo que hoy la relevancia de tantas áreas de conocimiento y de dudas que tienen los hijos, ¿no? Pues ahora, pues con todas estas, por ejemplo, que si todos estos matices, se me olvida la terminología, pero pues ya no solo somos hombres y mujeres, ¿no? Ahora No. hay una gama de alternativas de identidades que pues, yo no las tengo por qué dominar, pero mis hijos las escuchan, tienen una duda y yo cómo le hago Y para te metes a enfrentar eso. investigar, pues es que justo es eso. Estaba yo pensando ahorita que nosotros nos ponemos a investigar sobre el tema o la duda que tengan nuestros hijos. A mí me pasó que, digo, yo no sé nada de videojuegos y mucho menos de conectar cosas. Mm, Pero mis hijos chiquitos querían jugar un videojuego y algo le pasó al control, se desconectó, no sé. El punto es que estaban al borde de la lágrima porque no podían arreglarlo y yo casi, casi con ellos, hasta, y me dijeron, mamá, es que tú siempre arreglas todo. Ota, y yo así de, pues a ver, veo, ¿no?
Entonces, pues entre mis pocos conocimientos de cómo conectar cosas, pues ya hice lo que Dios me dio a entender y lo pude arreglar. Y yo dije, ay, qué bueno que me lo hacía así de Dios, ilumíname, ayúdame, por favor, porque no los quiero ver llorar, ¿no? Pero junto con eso, bueno, o eso va a todo lo que ellos necesitan, lo vamos investigando. Que si ahora ya la chaviza trae una palabra nueva o un mood nuevo en el que se están manejando, pues tú como papá te metes a investigar a ver por qué están diciendo esto, qué es lo que pasa, qué traen. O sea, nosotros mismos nos volvemos más, ¿cómo decirlo? Pues nos movemos más para investigar, para estar ahí para ellos, para poder compartir esas cosas. Y la verdad es que a lo mejor nosotros ya aprendimos a filtrar un poquito toda esa información. A lo mejor yo no sé de estos 50,000 géneros que ahora vienen manejando, ¿no? Ujú. Pero ya puedo filtrar la información y tenemos un criterio como para decir, bueno, esto sí va o no estoy de acuerdo por esto, y ya te pones a platicar con ellos de eso. Pero, pues, es cosa de investigar, así como investigamos del cómo arreglar, en mi caso, cómo Ajá. arreglar una llave o unos cables, todo lo demás. Oye, pero ¿estás de acuerdo que no pasa nada si decimos no sé, Ah, como claro. papás? Porque yo creo que me quedé pensando en nuestros papás y nosotros de niños. Ujú. Obviamente eran menos temas que los que hay ahora, Sí. pero tampoco había dónde investigar. ¿Ellos dónde investigaban? O sea, si tenían una duda y nosotros llegábamos con algo, porque nosotros en nuestro momento de niños también fuimos revolucionarios y traemos temas Claro. nuevos como hoy traen nuestros hijos. Nuestros papás, ¿qué hacían? ¿A quién le preguntaban? ¿Con quién investigaban? Y yo sí recuerdo que había muchas ocasiones, no en mi casa necesariamente, pero que los papás decían, pues, no sé, me vale y no me andes hablando de esas cosas. Pero como con un sentimiento de culpa, de me siento mal de no poder contestarle a mi hijo y que porque él me tiene en un pedestal. Dice, mi papá no sabe. O sea, de veras, mi papá no puede Ajá. contestar una pregunta que yo le vine a hacer. Y entendamos que en un alto porcentaje de nuestra sociedad hay hombres y mujeres con muy poca educación escolar, con muy poco acceso a información que Así incluso que es. no pudieron leer o no pudieron escribir y sacaron a sus hijos adelante, ¿eh? Hijos que saben leer, escribir, que se graduaron, que vienen de familias y papás que no necesariamente terminaron una vez ni la primaria o la Ujú. secundaria, eh, pero eso como que al final algo te ayuda a salir adelante, pero que no generemos tampoco un sentimiento de culpa en nosotros mismos si le decimos a mi hijo, oye hijo, de esto la verdad no tengo idea. Voy Claro. a preguntar, voy a investigar. Yo tampoco puedo decir, soy el papá que sabe conectar todo y arreglar todo porque soy hombre. No, la verdad es que yo sé hacer algunas cosas y otras, ya sea por desconocimiento, por flojera, porque digo, Ajá. mejor no la vaya yo a regar. Digo, pues me espero, consigo a alguien experto para que venga y me ayude a hacerlo o me oriente cómo lo puedo resolver, ¿no? Pero no pasa nada si dices, no sé. No, mira, ahorita sí quiero platicar el sentimiento de culpa porque sí es muy importante, Ok, pero antes de eso me acordé ahorita de lo que hacía mi mamá. Por ejemplo, mi mamá también fue mamá soltera ok. y había, como dices, muchísimas cosas que mi mamá no sabía, pero mi mamá era de darnos libros. A lo mejor igual y tampoco ella tenía el tiempo o las ganas, y ahora se entiende, ¿no? Ujú. De explicarnos o de decirnos, pero ella era de darnos libros. A lo mejor de ahí mi gusto por la lectura, No, ¿verdad? claro, claro. Pero bueno, hacía algo para que nosotros tuviéramos esa cómo satisfaciéramos esa necesidad de saber cómo funcionan Ujú, las cosas o de ujú. querer más. Pero bueno, este sentimiento de culpa que muchas veces tenemos los papás, bueno, ese, no sé, hasta que lo trabajamos, podemos entonces ya sacar ese sentimiento, porque además, como papá soltero, traemos una culpa de, ¿estoy haciendo bien? ¿Sí estuvo bien lo que le dije? Ay, es Ujú. que no puse atención en lo que me dijo y nada más le contesté por contestarle. Es que ya lo regañé. Ay, es que no tenía por qué contestarle así, si estaba enojado por que me hicieron enojar en el trabajo porque no tenía tiempo o porque no tenía dinero, y ya le contesté mal, ya lo regañé, ya le dije. Entonces, todos esos nos vamos llenando de sentimientos de culpa porque en el momento no supimos cómo reaccionar, Ujú, porque estamos inmersos en nuestro burnout, nuestras actividades, estamos tan inmersos en todo eso que de repente ya no pensamos tan bien el cómo les contestamos, qué es lo que les estamos diciendo, o nos enojamos por algo, alguna cositita así por todo el estrés que traemos, y al ratito ya traemos el sentimiento de culpa de, ay, ya le dije, ujú. ¿y ahora qué hago?
no le vaya a hacer daño, lo vaya a traumar, ¿no? Sí, sí, me lo van a medicar. Ándale. Oye, yo quisiera hacer una pausa rápido y decirles, amigos, amigas, que viven o han vivido esta situación, ¿por qué no nos comparten ahí en la red, en donde nos estén viendo, escuchando, cuál ha sido el reto mayor para ustedes? ¿Cuál creen que ha sido el reto más difícil de ser papá o mamá solteros? Me interesa porque por supuesto que cada experiencia es distinta Claro. y las necesidades y las herramientas hay quien tiene una gran familia como red de apoyo, hay quien no la tuvo o no la tiene, hay quien tiene una vecina maravillosa que pudo. Yo creo que hay muchas variables en cada caso que sería muy enriquecedor escucharlas, conocerlas de nuestros amigos. Nosotros estamos platicando obviamente las nuestras, pero pues hay un sinfín de experiencias de cómo le han hecho. Ahorita que estamos hablando ya del sentimiento de culpa, me voy a adelantar y voy a sacar una conclusión mía. Eh, Siendo yo un ser criado de forma perfeccionista y convencido durante muchos años de qué era lo correcto y que no podía pasar de ahí, por ejemplo, para mí tender la cama era Ajá. condición para salir de casa. O sea, a mí nunca, bueno, que yo recuerde conscientemente, mi mamá me obligó a tender la cama, pero yo la tendía. Se me Ajá. hace higiénico, se me hace ordenado, se me hace limpio. Prefiero llegar a mi casa de donde venga y ver la cama tendida. Siento que está nueva, limpia, ¿sabes? Que está todo Ajá. recién lavadito. A verla toda hecha un desastre, no Claro. solo de un día, a lo mejor hasta de más. Y está todo así arrugado y todo botado. A mí eso no me encanta. El orden, como lo viste en casa cuando fuiste, yo también soy de estar viendo que no se queden las cosas donde no deberían de estar. Claro. Pero me sucedió algo justo cuando me quedo ya solo con mis hijos, porque todavía divorciado, cuando estaban en mi casa el fin de semana, aunque no lo hicieran en su casa, acá no podían salir sin lavar sus platos y sin tender la cama, ¿eh? O sea, Claro. y hacíamos un Ajá. plan de ir a la Marquesa, al zoológico, y sí, pero si no entendió su cama, desde el grande, que era más difícil. Ajá. O él quería salir con los amigos a un antro, una fiesta, pues tenía que haber tendido su cama, si no, no había. Entonces fui así todavía mucho tiempo creyendo que que era una especie de crear estructura, de poner límites, Es que de sí. dar Ajá. disciplina. Lo sigo creyendo, pero también me di cuenta, ya conté cuando me dijeron, papá, este fin de semana podemos quedarnos a descansar. También es parte de ser humano. Y la Claro. gente, todos encontramos el camino. Y tú no vas a ser perfecta, yo no voy a ser perfecto. No puede ser que creas que tu hijo no va a estar bien si tú te equivocas en algo. No, entonces yo Así es. entendí que me tenía que relajar. Y estos ejemplos que estoy poniendo son muy claros para mí porque empecé a relajarme mucho. En donde creo que fue más dramática mi relajación fue que prácticamente cuando yo me quedo solo, pues de mayo que yo llego a vivir con ellos, junio del 19 a marzo del 20 empieza la pandemia. Entonces, pues empieza la pandemia y yo estoy ido. Además, traje a mi mamá a vivir con nosotros durante la pandemia y yo estaba encargado, ¿no? Hasta del perro, Ajá. ¿no? Que yo no estaba acostumbrado a tener Ajá. mascota. Entonces, pues ahora sí que yo el burnout era in-house, ¿no? Porque no salía, Sí. pero estaba ahí. Ahí aprendí a relajarme. Y donde más me relajé, lo pongo como ejemplo, es en la escuela. Ya ves que tenía que conectarse al Zoom y a Ah, tal sí. hora y Ajá. seguir sus clases. Las escuelas sufrieron muchísimo porque los niños no apagaran la cámara, porque pues estuvieran siquiera así como que Estaban se en les bajara el pijama. gallo, que no estuvieran en pijama, que se pusieran por lo menos Ajá. la parte de arriba del uniforme. Ajá. Trataron las escuelas de poner Sí. ciertos parámetros ahí, pero yo veía casos dramáticos de familias donde estaban pegados al hijo para que se conectara y casi casi asomando la cabeza a los papás de, Sí. ya te conectaste. Digo, niños de desde 6 7 años Sí, de primaria. hasta Uy. secundaria, no se diga, y por lo menos, de estar encima de ellos, Ujú. de estar revisando todo lo de las tareas, todo lo de los trabajos, todo en línea, links y todo, pero los papás metidos, dedicados 2 horas en la tarde, noche, además de las actividades, de estar metiendo que, sí, sigues en clase, ¿verdad? No te has desconectado, ¿verdad? ¿Qué Sí. estás haciendo? Ya le hablé a la mis, ya le escribí a la mis. Pobres maestros recibían y reciben Sí, mensajes, todavía. por eso no dan el WhatsApp,
pero reciben correos las escuelas de reclamos, sugerencias, alternativas de los papás, es que fulanito, y es que yo recomendaría, yo les pediría una presión de los padres, sobre todo de las mamás, honestamente. Yo lo empecé a ver en ese momento. Yo estaba metido en todos los chats y en todos los grupos de mamás de la escuela de mis hijos y vi cómo esta presión era muy fuerte. Yo hacía tantas cosas en el día y estaba tan preocupado porque todavía no me acomodaba bien a ese ritmo que dije, no me puedo estresar tan bien por la escuela. Así Entonces es. me senté con mis hijos, con los tres, Santi estaba en la universidad todavía, y les dije, yo les voy a pedir un favor y es por el bien de ustedes. Y si lo quieren hacer, bien, pero yo no me voy a agobiar. Yo fui un chavo súper ordenado en mis estudios, fui casi nerd, sacaba muy buenas calificaciones, mamá no tenía que preocupar por si estudiaba o no, Ajá. mis hijos no, con mis hijos era diferente, pero me relajé y dije, pues mira, si reprueban una materia, reprueban una materia. ¿Cuántos casos Claro. conocemos de gente que no acabó la escuela y triunfó en la vida porque era su misión, porque era su camino, porque las cosas malas tienen que sucedernos para crecer y para transformarnos? Pero yo hasta años atrás no lo entendía, no lo veía así. Entonces hablé con ellos y desde mi hija que tenía 9 años, Ujú. que tú te vas a conectar sola. Sí veía que se despertara, pero si apagó la cámara, si se desconectó, si dijo que le dolía la panza y que iba al baño, no me enteraba, ¿eh? Yo estaba trabajando y no Claro. podía estar trabajando y pararme y ir a una recámara o ir al comedor y ver cómo estaba uno, el segundo y el tercero. No. Dije, Víctor, te vas a morir. La diabetes, el azúcar se te va a ir al cielo y te va a pasar otra cosa. Y ay, cómo, qué bueno era, qué burnout era, qué lindo, pero se nos murió. Ah, Y dije, exacto, no. no. Entonces hablé con ellos, sus tareas, nunca las revisaba, Pati. No me cree mucha gente. Yo no les revisaba las tareas, estando en línea y después, dije, esta es responsabilidad de ustedes. Yo no los voy a obligar a nada. Por esto es valioso la escuela, por eso es importante que estudien y ustedes lo tienen que hacer. Y hubo de todo. Hubo Así es. mensajes de la escuela que es que fulanito no ha entregado los trabajos, es que ya reprobó una materia, es que ya se fue un extraordinario. Hubo de todo. Pero hoy entiendo claramente que eso no hace ni más ni menos buenas personas a nuestros hijos. Pues fíjate que sí comparto tu experiencia. En mi caso también mis hijos desde pequeños. Ahorita que dijiste de las tareas, yo Ujú, nunca jamás en la vida me he sentado a hacer tareas con mis hijos, con ninguno. ujú. Las hacían en la escuela porque ellos iban a escuela de medio interno, Ok. entonces o las hacían en la escuela o las hacían ellos Ese es un solitos buen en la tema. casa. Una escuela medio internado. Pues sí, porque pues no había quien Claro, los cuidara. Entonces claro. mis hijos sí son de guardería hasta las 7 de la noche Ujú. y de escuela de medio interno, ya una vez que entraron a la primaria, igual hasta las 7 de la Qué bueno que noche, hay esas porque yo opciones, tenía que sí. trabajar. Esa es su parte pues de toda esta red de apoyo que necesitamos los papás solteros, ¿no? Ujú. Estas escuelas de ese tipo donde nos ayudan pues a cuidar a nuestros hijos mientras nosotros estamos trabajando, donde hacen tarea, donde tienen su actividad vespertina de danza, fútbol, natación y todas esas Sí. cosas, hacen la tarea, les dan de comer. Sí, también. Entonces eso, otra parte de nuestra red de apoyo son nuestra familia, que es los abuelos o los hermanos, amigos, vecinos que nos apoyan con esas Ujú. cosas y por supuesto también papás y mamás en la misma situación. Claro. Sí, sí, sí. Nos juntamos y platicamos de nuestras experiencias y oye, ¿tú cómo le hiciste? ¿Tú qué le dijiste? ¿Tú esto? Y todo eso pues nos ayuda a nosotros como papás a bajar ese estrés, a bajar esa ansiedad, a sentirnos menos culpable porque dices, ay, bueno, yo hice esto y a lo mejor ella hizo algo peor. O dices, bueno, no está tan peor, pero pues ya no me siento tan mal porque entienden la situación en la que estamos pasando, el cómo estamos viviendo y cómo estamos manejando nuestra dinámica con los hijos. Ujú. Entonces, tiene que ver con nuestra red de apoyo. Pero ahora, retomando el tema de qué es lo que les pasa a los hijos, la verdad es que nuestros hijos se vuelven más independientes. Sí es cierto que a lo mejor no les podemos dedicar el mismo tiempo, tanto emocional, y en compañía, porque, pues, tenemos como muchas cosas que hacer, pero ellos mismos también van formando su independencia. Digo, a mí me lo contó uno de mis hijos hace poco tiempo. Me dijo: "Es que gracias a que, pues, tuve que hacer cosas cuando, tú te ibas a trabajar, hoy sé cocinar, hoy sé lavar, hoy sé planchar, hoy puedo, organizar todo esto". Y dije: Ujú. "Bueno, pues no estuvo tan mal", ¿no? No, no, es lo que te decía, que uno
de repente por este espíritu, yo creo que es natural de protección, pues tratamos de que no les dé ni el aire, pero claro que aprenden a tomar decisiones más rápido. Claro. Y que se equivoquen también. Fíjate que esta semana una amiga, a partir del episodio anterior de paternidad, me hizo una pregunta que me sacudió porque nadie me la había hecho. Me dijo, de todos estos roles como padre que has tenido, ¿cuál ha sido el más retador? ¿Cuál ha sido el que más se te complicó? ¿O cuál consideras tú? Y ahorita que estamos platicando de papás y mamás solteros, hay mucha diferencia cuando las decisiones son 100% tuyas. Sí. Porque aunque te equivoques es más fácil, aunque luego te dé miedo, sí. te dé nervio decir, híjole, pues mi sentido común dice que por acá, pero hay algo que no sé y no tengo a quién preguntarle, porque no está su papá o no está su mamá y no porque no esté físicamente, pero porque generalmente cuando hay un divorcio, como sea la persona existe, está en algún lugar y si los hijos lo ven de vez en cuando, hablan con él o con ella, pues participan, dialogan y lo mismo que te preguntaron a ti para que tú decidieras, se lo preguntan al otro. Y si no hay, a veces hay comunicación entre papá y mamá divorciados o separados y llegas a un acuerdo. Pero cuando estás solo, realmente Pero mamá si no soltera hay, y que pues, hay veces que tú misma o uno mismo no le quiere preguntar a su mamá, Ajá. ¿tú qué harías? Porque no, me voy a meter una bronca y mi mamá además me va a regañar. Ándale. Yo tomo la decisión. Sí. O sea, yo creo que una característica del papá y la mamá solteros es que tienes que aprender a arriesgarte en la toma de decisiones y decidir muchas veces muy rápido, porque no tampoco puede pasar mucho tiempo. No te da tiempo, y más si es más de un hijo y tienes tantas cosas, no puedes decir, mañana lo veo, lo voy a reflexionar, ¿no? Ándale. Tienes que decidir al momento, vas manejando. Bueno, yo empecé a hacer el súper en el coche, ¿no? Sí, después claro. de la pandemia, que ya era todo en línea, yo no invertía tiempo. Así como cuando el celular empezó y en tu trabajo, ¿te acuerdas que antes del celular, pues tenías que hacer las llamadas en la oficina? Sí, sí. Porque ni modo que manejando o en el metro avanzaras, no era viable. O les dabas el teléfono de tu casa, no se podía. A partir del celular, yo decía, ¿qué llamadas tengo pendientes? No las voy a hacer mientras estoy sacando algo en la oficina. Ya que me subo al coche, hago las llamadas. Así y entonces es. aprovecho, ¿no? Pero así como eso, todos hemos aprovechado, cada vez hemos sido más esclavizados y hasta el súper, ¿no? Pues el súper, yo pierdo tiempo si lo hago en la casa. Entonces traigo la lista mental, abro rápido el refri, veo la despensa, como que sé qué falta. Y en los semáforos, ahí voy haciendo el súper. Oye, ¿y a qué hora llega? Híjole, ¿a qué hora va a haber alguien en la casa? Pues va. Y yo no sé cuántos hacen lo mismo con eso y con tantas cosas. Ay, bueno, mira, yo estoy aquí y seguramente mis hijos ahorita están recibiendo el súper en la casa. Así, igualito, así me pasa. Y otras cosas que pides a domicilio y todo, pero resuelves. La parte buena de todo esto es que hemos desarrollado habilidades impresionantes. Tenemos análisis de datos, rapidísimo. Tenemos gestión del tiempo. Sí. Tenemos comunicación asertiva, escucha activa. O sea, todas esas habilidades las hemos desarrollado gracias a nuestro rol de papás solteros. Y luego me parece muy importante que debió haber sido toda la vida, pero no fue. Ya, eso ya pasó. Pero hoy en día, amigos, de esta parte de ser, de resolver, que al final lo que haces es resolver, desde el tema más tonto, mamá, no hay toalla, o me quedé sin papel, no hay papel en el baño, hasta el tema más grande que me digas. Sí. Pero creo que nuevamente volvemos al punto de la comunicación y el diálogo. Qué maravilla yo he encontrado en dialogar con mis hijos de una manera más formal. Más allá de que cuando estás conviviendo con uno porque te lo encontraste en la sala o pasó junto a ti, o le dijiste, por cierto, ven y platicamos algo, yo fomenté el círculo de conversación con ellos, de sentarnos todos 1 o 2 veces al mes en charlas, sí, pues, bueno, a veces eran monólogos, porque luego no me contestaban, ¿no? Nada más se quedaban pensando. Pero abrir temas y avisar, por ejemplo, esto que explicaba yo de la escuela, pues yo les dije, no es falta de amor, no es que yo no quiera estar presente, las circunstancias son estas, se las explico y con todo el amor del mundo necesito de su ayuda. Entonces, así como fue con ese tema de la escuela, creo que se puede hacer en cualquier otro tema. Así es. Ayuda en la casa, a ver, tenemos esta situación y no es porque luego pasa que el juicio que hace el hijo del papá cuando crece dice, pues mi mamá le valía, o sea, era bien a gusto, ella bien a gusto,
pues ustedes tiendan, ustedes laven, ustedes planchen, y ella pues no la veía, quién sabe qué hacía, porque no les explicaste. Hoy les puedes Exactamente. explicar y les puedes decir, bueno, así como tienes que hablar de tantas cosas, empezando por lo sexual y por el cuidado que deben de tener de su cuerpo, de su vida, de su libertad, etcétera, es lo mismo para cualquier tema. Entonces, seas papá soltero, mamá o no, papás juntos, casados, pueden sentarse, deben sentarse con sus hijos transparentemente, sin tabús, Así para es. hablar de cosas tan importantes como estas y que todos tengamos clara la situación. No andar adivinando y especulando y juzgando del por qué mi mamá hizo o no hizo. Claro, y es que en muchas situaciones donde están los papás viviendo juntos con los hijos, pues entre ellos se hablan, se Apoyan. apoyan y toman decisiones en conjunto. Cuando estás tú solo con tus hijos, esa comunicación va más con tus hijos, sobre todo por la practicidad de la organización de las actividades de todos. Ujú. No sé, por ejemplo, hoy yo tengo un evento, entonces voy a necesitar que tú eres el más grande, me apoyes con esto, con el más chico, o tú tienes que encargarte de estas cosas. Entonces, como que la familia se va compenetrando más y entonces nos vamos apoyando unos a otros y va habiendo una convivencia y una comunicación más, pues más fuerte, ¿no? Ujú. Que, que, que se da justo porque pues no está la otra parte, ¿no? La pareja. Pero Sí. es muy padre, la verdad es que es muy padre porque ese sentimiento también, no sé si te pasa a ti, cuando, pues, ya están más grandes tus hijos, te platican y te dicen, y ya no es el de, ya no le voy a decir a mi mamá porque se va a enojar, sino, ay, no, le voy a preguntar mejor a Ujú. mi mamá a ver qué opina, ¿no? Sí. Es muchísimo mejor eso. Entonces, sí es recomendable que se haga, ¿no? Y bueno, Yo ahorita tengo, que dime. yo tengo otra duda, que ahorita me vino así como que, ya sabes, porque hay una parte que creo que no pasa jamás con los hombres, solo pasa con las mujeres y tengo la curiosidad para preguntarte y preguntarle a nuestras amigas. Eh, Hoy es normalizado que una mujer decida ser mamá soltera. Ah, sí. No es normal que un hombre decida ser papá soltero, porque está muy raro, ¿no? Que diga, oye, amiga, podemos tener un bebé, yo me lo voy a quedar, Ajá. y tú no. Eso no lo he escuchado, no conozco ningún caso. Si alguien conoce un caso, por favor avíseme. Okey. Pero en este otro sentido de que es cada día lo escucho más, lo veo más, que es como ya por voluntad. Antes era porque no me quedó de otra y me aguanto y le entro y me aprieto el cinto Ajá. y le meto todas las ganas. Pero ahora es una decisión, es una opción y es voluntario que hay mujeres que deciden ser mamás solteras, tener un bebé y no involucrar a un hombre en sus Ujú. vidas, ¿no? Entonces ya hay un modelo más organizado o qué sucede en la mente y en el corazón de estas mujeres que dicen, yo tengo todo perfecto, mis redes de apoyo, no creo que haya una que diga, y pues a ver cómo sale. No faltará, la excepción hace la Claro. regla, pero es más convencional, yo creo decir, cuando tomo esa decisión, es porque ya entendí que todos estos espacios de los que hemos estado platicando, Ajá. los puedo satisfacer, los puedo cubrir sin lastimarme a mí, sin enfermarme yo, sin dejar mi vida de lado, para luego no andarme quejando de, pero yo sacrifiqué mi vida por ustedes. No, no, si lo haces consciente de origen, lo que estés sacrificando, estás consciente de que lo estás sacrificando y tú tomas esa decisión. Pero ¿qué pasa en la mente? ¿Qué pasa en el corazón de esas mujeres actuales que toman una decisión de decir, todo esto que es complicado, yo puedo, yo quiero y yo lo voy a hacer? Pues a mí me gustaría también preguntarles qué es Sí. lo que pasa, porque planeado se escucha fabuloso, pero bien sabemos que vivirlo ya no es como toda esa parte bonita que nos imaginamos, es la ilusión. El vivirlo sí ya es más complicado porque si bien es cierto que tenemos nuestras redes de apoyo y que tenemos como que todo el plan, como en todo lo que hacemos, lo planeamos y decimos esto nos va a salir súper bien, pero en el camino te vas encontrando cosas. Entonces, más allá del solo planearlo, tenemos que ser conscientes de que vamos a asumir las consecuencias de lo que decidamos. Yo creo que no es, quiero pensar, perdónenme, pero que todavía no hay tanta conciencia, que al momento de tomar esa decisión a Ujú, los 25, 30 años, vamos a decir 35, la claro. mujer que decide voluntariamente ser mamá soltera, yo creo que le falta información. Yo creo Claro, que obviamente como no tienes la experiencia,
¿Te basas en qué? En lo que viste una película, en que te platicaron unas amigas, un grupo de contención, tienes un grupo de amigas mamás solteras, te escuchas, pero cada mundo y cada persona somos Así distintos. es. Entonces tú puedes decir, yo puedo con eso y lo que sea, ¿no? Y como no pienso tener pareja, y como no me pienso casar, y como, pero entonces, ¿qué piensas? ¿Desarrollarte en tu trabajo? ¿Cuál es tu meta personal? Si tu decisión es, pero no voy a tener pareja, Ujú. entonces laboralmente me voy a desarrollar. Pues si te desarrollas, te va a faltar tiempo. Ese tiempo no es para tu bebé. Claro. Ah, pero como voy a ganar más dinero, puedo pagar quien cuide a mi hijo. Ah, entonces vas a ser un poco ausente. Yo creo que Claro. hay algunos Hay matices muchísimas ahí, ¿no? variables, ¿no? Hay Ajá. muchísimas variables a tomar en cuenta que, o digo, yo no estoy en contra de eso, la verdad, o sea, cada quien No, no, sabe lo que cada quien. quiere para su vida y lo planea. Sin embargo, sí creo que, bueno, si tener un hijo, o sea, planeado y ves, si tienes la cultura financiera y ya tienes resuelto eso, y ya tienes pareja o no, o sea, según tú ya, o sea, según nosotros ya tenemos todo. Y aún así nos enfrentamos con situaciones que jamás pensamos que pasaríamos o con cosas que nos sorprenden los hijos, aún teniendo conciencia de que nosotros quisimos, bueno, sucede lo mismo. Entonces, Es que habría que ver. estarás de acuerdo que si retomamos el tema que ya platicamos del constante cambio en la vida y que nosotros estamos para evolucionar y transformarnos, pues no puede ser que yo tome una decisión tan relevante Claro. pensando, es que así estoy hoy, porque Y así así no va a me ser voy a siempre. quedar. Porque Ajá. si pasado mañana, aunque sea 5 años después, te enamoras o Claro. tienes ganas, deseos de compartir la vida con una pareja, pues ya no va a ser ese mismo criterio de que cuando yo todavía no está el bebé, pero digo, Así es que hoy es. puedo y tengo la fuerza. Sí, en 15 años no vas a tener la misma fuerza Así es. física, ¿no? En tiempo real, pues vas a seguir evolucionando hacia temas que te cambien de salud, de tu entorno familiar, de tu entorno social, de cómo sea tu hijo o tu hija, de Claro. si salió bueno para la escuela y se aguanta y estudia solo o no, porque son decisiones que tomas con tu presente, pero que Claro. definitivamente el caso de traer vida al mundo, ahí es donde yo quería desde el principio y para ir más o menos cerrando temas, es que no es solo verme a mí. Como papá soltero, no es decir nada más, yo dije, en mi caso sí fue un poco de, no me queda otra y no Ujú. me voy a echar a correr. O sea, yo Exactamente, sí sí, dije, el yo mío sí igual. pude, me voy a echar, dije, yo pude haber dicho, híjole, no puedo, como hombre no puedo, se los encargo a la familia de ella Ajá. y yo lo que pueda, el tiempo que pueda, el dinero que pueda, lo seguiré dando. Ujú. No, yo dije, yo me aprieto el cinturón y yo le entro, ¿no? Claro. Pero es una situación un poco forzada, porque aparte fue súbita y fue inesperada, no es que estuviera preparado. Pero cuando lo haces voluntariamente, consciente, decides traer una nueva vida al mundo, tienes que hacer un trabajo muy importante de conciencia de qué quiero para mí en mi vida, qué estoy dispuesto a sacrificar para después no reclamárselo, aunque sea de forma inconsciente, a un hijo. Es decir, por Claro. ti, porque también lo he escuchado, Sí, yo porque tú también. Y llegaste es a este mundo, horrible. mi vida se echó a perder y yo perdí 15, 20 años de mi vida. Es terrible. Entonces, yo sí invito a la reflexión a estas mujeres jóvenes que no sé si nos llegaran a escuchar o que ustedes les platiquen. Es decir, que hagan mucha conciencia cuando toman su decisión de ser mamás solteras, pero pensando no solo en ellas, sino también en el bien de sus hijos, ¿no? Pues sí, digo, la verdad es que sí es algo de pensarse, porque si bien nosotros no lo escogimos, Ujú. sí, con todo el amor del mundo decidimos hacernos cargo, decidimos desempeñar este rol. Y sí es cierto, hay que reconocer que sí es cierto que postergamos cosas, o proyectos Sí. personales, pero no por culpa de los hijos, sino porque nosotros mismos decidimos que era más importante para nosotros el bienestar de ellos. Y volvemos a caer, gracias a Dios, en que el amor guía todo. O sea, la Así decisión es. es de amor y el amor no te puede crear un resentimiento. No te puedes No. ser egoísta y decir, fue tu culpa y yo no pude hacer. Claro, lo que puedes hacer a los 25 no lo puedes hacer a los 45. Claro, Hay varias cosas, pero las satisfacciones están en otro lugar, en otro momento. claro, Y si dialogas y si caminas y si evolucionas y te transformas de la mano de tu hijo o de tus hijos, la satisfacción es muy plena. Es que yo hoy no siento que haya dejado de hacer algo.
porque cuando yo decidí que era posible y que Ujú. tenía ganas de tener una relación con una mujer, entendí las circunstancias en las que podía ser, pero créeme que yo hablé con ellos. Y cuando empecé a salir, Claro, lo primero que les dije fue, en este momento, esta relación que está empezando no, no piensa, no tiene la intención de vivir juntos todos en familia, como si fuéramos familia todos. claro. Ellos ya habían vivido la experiencia con su mamá, de que había venido a vivir otro hombre a la casa. Ajá. En mi caso no, pero me pareció muy correcto y muy justo que ellos se enteraran, porque luego me di cuenta que era un miedo que tenían. Como ellos vieron lo que sucedió con su mamá, Ajá. creyeron que cuando su papá empezó a salir con alguien Iba a oficialmente que ser les lo avisó, mismo. no, pues en qué momento esta señora se viene con sus 3 hijas a Claro. vivir a la casa, ¿no? Y también les dije, y yo tampoco lo voy a hacer de que nosotros nos vayamos a otro, porque además era fuera de la ciudad, era en otro estado, ¿no? Claro, pero es que tiene que ver mucho con la comunicación que tenemos con nuestros hijos, Así es. lo que nosotros queremos para nosotros y encontrar a las personas adecuadas en el camino. Sí es cierto que no dejamos de hacer cosas, porque, pues, yo pude estudiar otra cosa, también tuve relaciones de pareja, también tuve como muchísimas cosas, o sea, no es como dijiste esto de por tu culpa, no hice estas cosas. No, no es cierto. Desde el amor decidimos que fuera nuestra prioridad, pero no dejamos de vivir nosotros. Afortunadamente tuvimos nuestra red de apoyo, tuvimos amigos, familia, vecinos y todo lo que gusten y manden, que nos apoyaron a cuidar a nuestros hijos, a estar ahí para que nosotros pudiéramos hacer otras cosas y seguir avanzando como personas, desarrollarnos nosotros, ¿no? Sí, y yo concluiría por mi parte, aunque es un tema que podemos hablar Uf, días, porque pues es una de las experiencias que más nos han marcado a claro, nosotros en la vida, y yo sé que a tantísima gente también. Eh, esta parte de cómo sentirte pleno en lo que la vida te va poniendo, porque claro. recuerden, amigos, las experiencias de vida nos tienen que suceder. O sea, la Así vida es. no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y seguramente, por supuesto, esta experiencia de ser papá o mamá soltero es algo que necesitábamos en esta vida para que nuestra alma trascendiera, creciera, mejorara, evolucionara y hacernos Sí, mejores personas. Claro, con imperfecciones, con detalles, pero son parte de la vida. Entre menos nos estemos preocupando porque no quiero vivir experiencias negativas. ¿Y por qué a mí? ¿Y ahora qué hago? Todo claro. se acomoda. ¿A poco no? Cuando Sí, ves que todo está negro y oscuro, empieza una lucecita y dices, pero es que yo quería, no, lo que necesitabas era esto, pero no dejé de comer, pero mis así hijos nunca es, se quedaron solos, pero siempre hubo cómo sacarlos adelante de una enfermedad, de así la es. escuela. Gracias a Dios, la verdad es que uno aprende, uno se relaja, pero de verdad vemos, es más fácil ver desde una perspectiva de amor y de paz, que todo el agobio, cuando estás metido, a fuerza te quieres meter en el remolino de las broncas y que Sí, acabas peor, ¿no? Y peleado con tus hijos, y peleado con sí, el mundo, y con Dios, y contigo misma, y entonces sí viene un tema que es muy difícil sanar después. así es. Mira, yo para concluir, a mí me gustaría decir que esta elección que hicimos nosotros desde el amor, de estar con nuestros hijos, de cuidarlos, de hacernos cargo, si bien es cierto que no ha sido nada fácil, porque hemos pasado por muchísimas cosas, desde el burnout, desde la parte económica, La desde estigmatización social, exactamente, o sea, realmente nuestras no familias. hay que reconocerlo, no es fácil, pero es súper satisfactorio ver a nuestros hijos ya grandes, haciendo su vida, realizados, que se sienten bien, chicos sanos, con esas ganas de vivir y de hacer más cosas, o sea, es una satisfacción tan grande que dices, esto es lo que provoca el amor. Oye, y ya otra vez, ya para cerrar, ahorita que dijiste, ver esta plenitud de nuestros hijos, cómo Así es. nos llena, al mismo tiempo me imaginé la escena, porque hablar de cómo te ves a ti y cómo Ajá. estás contigo después de tantos años de Ujú. echarle ganas con los hijos, me imaginé llegando a una reunión con amigos, a una cantina, y te Ajá. están esperando los amigos, tú llegas, pides tu trago, respirar y decir, qué bien estoy. Qué feliz me Claro, siento. sí. Estoy bien.
te puede doler algo, te pueden estar por operar de algo, puede haber fallecido un ser querido, lo que me digas, pero sentarte y decir, estoy bien, en paz, vida, sí. gracias, y no nos Así debemos es. nada, ¿no? Así es bien bonito. Sí. Y pues sí, así es, amigos, se nos acabó el tiempo, pero pues bueno, muchas gracias a todos por por estar aquí, a todos ustedes, Todos ustedes, sí. por estar, es que me quedé aquí con el amor. Sí, mil gracias. Son temas bien delicados, son temas que a cada uno nos tocan de distinta forma, pero pues ya saben que aquí cuentan con esta red de apoyo también. Estamos a sus órdenes de forma individual, de forma grupal. Tenemos pláticas, terapias y talleres para compartir con ustedes. Así que quítense esa etiqueta y búsquennos, compártanos, que para nosotros es muy enriquecedor. Y no dejen de suscribirse. Así es, pues muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Y así llegamos al final de este episodio de Paz Interior, Vida Exterior. Esperamos que estas palabras te hayan inspirado y te ayuden a dar un paso más en tu camino hacia tu paz interior. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. También puedes enviarnos tus preguntas o sugerencias para futuros episodios. Recuerda, la paz está dentro de ti. Solo necesitas hacer espacio para sentirla. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.